Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentan Noticias, edición central en Pingüino Multimedia. Viernes 27 de noviembre de este año 2020. Aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Nueva toma en ruta en acceso a Puerto Natales provocó tensos momentos entre manifestantes y personal de las Fuerzas Armadas. Nuevas medidas serán implementadas por Salud de Magallanes a causa de la pandemia de coronavirus. En tanto, se reportaron 99 casos de contagios y nuevamente aumentó la positividad acumulada. Otra denuncia por ataque del mismo pitbull que mordió a un niño de 11 años se dio a conocer durante esta jornada. Hijos de mujer de la tercera edad presentaron una querella criminal por cuasi delito de homicidio en la muerte de su madre, que se contagió de COVID al ser derivada al hospital por una orden judicial. Y 166 mesas serán constituidas este sábado en Magallanes para las primarias, que se realizarán este próximo domingo. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia y vamos a tomar contacto de inmediato con la unidad móvil, con Juan Carlos Álvarez, para los detalles que nos dé a conocer en lo que pasó en el ámbito de emergencias y policial. Juan Carlos, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, hola Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, también gusto saludarte hoy. Así en las condiciones adversas de condiciones climáticas en nuestra ciudad de Punta Arenas, ahora bastante frío, hasta ahora de la tarde en nuestra capital regional. Obviamente estamos en toque de queda y hay poca circulación de vehículos. Te cuento que el transcurso del día de hoy, en la mañana sobre todo, justamente transeúntes y personas que trabajan en la conmoción colectiva, hablemos de taxi básico, retuvieron a un conductor de ahí en el sector de calle Chiloé con el Errázuriz, ¿verdad? Este conductor venía circulando de Independencia hacia el centro de la ciudad de Punta Arenas contra el sentido del tránsito. Hablemos de calle Chiloé. A lo cual rápidamente llegó personal de Carabineros al lugar deteniendo a este conductor para ver que lo hacía en total estado de ebriedad, justamente en su vehículo deportivo de color azul. Este quedó a un costado, en donde este conductor también no mantenía ninguna licencia para conducir y tampoco ninguna documentación del vehículo, a lo cual este vehículo fue enviado a la maestranza municipal, ¿verdad? Y detenido esta persona que va a pasar a control de detención seguramente el día de mañana, ¿verdad? Por conducir en estado de ebriedad, ¿verdad? No dejando daño, porque no coleccionó ningún vehículo, pero como te digo, sí fue retenido por el taxista que está en el lugar cuando transitaba con su vehículo en contra del sentido en tránsito por calle Chiloé. Al llegar a Errázuriz, en ese lugar fue detenido. Son las novedades, estamos en una jornada bastante tranquila en el ámbito policial. No hemos tenido llamado a comandancia que haya alertado bomberos, a lo cual estamos atentos en cualquier momento poder informar o pasar cualquier noticia que tengamos en el transcurso de las horas siguientes. Un abrazo, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, por ese contacto, que estés bien. Bien, continuamos con las informaciones y de inmediato vamos a tomar contacto con el mayor de Carabineros de la ciudad de Puerto Natales,
Francisco Painepán, en relación y poder conocer también qué es lo que está sucediendo con esta nueva toma de ruta en el acceso a esta ciudad, que también ha provocado algunos momentos tensos y que se repite luego de la situación que se originó el día de ayer. Mayor, hola, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, para que nos comente cómo está la situación en la toma de ruta en la ciudad de Puerto Natales, que hasta el momento se han registrado algún tipo de detenidos, cuéntenos un poco. Al momento se mantiene la ruta de ingreso y salida de la ciudad de Natales, que es la ruta 9, a la altura del kilómetro 240, cortada por una barricada que mantiene neumáticos encendidos y algunos elementos contundentes también. Hay algunos vehículos también que bloquean dicha arteria y la participación de personas, yo creo que aproximadamente entre 40 a 50 personas quizás. Esto se debe o ocurre igual que la jornada de ayer, un grupo de personas que no respetan los controles que hay para acceder a estos sectores, y una vez que traspasan los controles se instalan en la ruta y hacen el corte, impidiendo el normal tránsito o el tránsito en realidad de cualquier vehículo que quiera entrar o salir hacia la ciudad. Mayor, bueno, ¿a qué hora más o menos comenzó esta manifestación? Tiene que haber comenzado cerca de las 7 de la tarde más o menos. Primero se hizo una caravana que se movilizó por diferentes partes de la ciudad y después se dirigieron directamente al mismo lugar de ayer, donde se había hecho también un corte de ruta, y una vez en ese sitio ya hicieron lo que le acabo de comentar, necesitaba que levantar la barricada y impedir el paso a la gente. Claro, hay controles también de fuerzas armadas también en estos sectores. Efectivamente, hay controles tanto militares como de carabineros. Ellos tuvieron o no respetaron un control que era militar, y bueno, una vez que pasaron con algún uso de la fuerza, pudieron llegar hasta el sector y hacer el corte de la ruta que actualmente se mantiene. Hasta ahora, bueno, lesionados no se han registrado o detenidos. No, hasta el momento lesionados no hay, tampoco detenidos. Se está tratando de hacer un diálogo con ellos a fin de que depongan su actitud. También se va a advertir mediante perifoneo que la situación que están haciendo es ilegal, y más adelante, según sean las circunstancias, se va a ver las decisiones que se van a tomar. Mayor, bueno, la jornada de ayer, esta obstaculización de esta ruta fue más extensa. ¿Se buscará por lo menos despejar durante esta jornada más prontamente esta situación? Son medidas que se van a adoptar en conjunto con las autoridades también y con el resto de las fuerzas que ejercen el control del orden público, para evitar males mayores y tratar de que esto termine de la mejor forma. Mayor, queremos agradecerle por este contacto. Vamos a estar entonces a la espera de lo que suceda también prontamente con esa movilización y esta toma de ruta en el sector de Puerto Natales. Perfecto, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Buenas noches, ahí estábamos entonces en contacto con el mayor de Carabineros de Puerto Natales, Francisco Painepán, que nos daba cuenta entonces esta manifestación, esta toma de ruta que se ha registrado en Puerto Natales nuevamente, al igual que la jornada de ayer, pero durante esta jornada se ha podido apreciar algún tipo de imágenes un poco más violentas en cuanto a que fueron y pasaron un control militar, incluso con lanzamiento de piedras. Personal de Fuerzas Armadas también sacaron su armamento, sin embargo no lo utilizaron, pero finalmente, producto de la gran cantidad de manifestantes, es que pasaron este control militar y llegaron hasta su destino, que era en la ruta para poder tomar este sector y evitar también el ingreso a la ciudad de Puerto Natales. Bien. Vamos a continuar con las informaciones. Ahora le contamos que nuevas medidas serán implementadas por Salud en Magallanes a causa de la pandemia de coronavirus. En tanto, se reportaron 99 contagios nuevos, como indicamos, donde nuevamente la positividad aumentó. Esta es la nota de Marcelo Suárez. Pool testing o aumento en la capacidad de testeo, toma de muestras con exámenes de antígeno y a su vez aumentar el proceso de trazabilidad son parte de la nueva estrategia que comenzó a regir en Punta Arenas y también en Puerto Natales, con la finalidad de poder abarcar aún más la población para ser testeada, pero a su vez lograr el tan ansiado avance en el plan paso a paso. Así lo informó Rafael Arauz, asesor estratégico del Ministerio de Salud en su visita a Magallanes. Son fundamentalmente fortalecer la capacidad de testeo mediante la estrategia de muestreo agrupado o pool testing, y también
la incorporación de nuevas técnicas diagnósticas como es el testeo mediante el antígeno de COVID-19. Estas dos alternativas nos van a permitir expandir nuestra capacidad de testeo y de esa manera encontrar más casos, sobre todo aquellos casos que tienen pocos síntomas o no tienen síntomas, y que definitivamente es importante también aislarlos para que se corte la cadena de contagio. Por otro lado, hemos detectado también que hay una gran dificultad para poder realizar la trazabilidad adecuada de los contactos de los casos, fundamentalmente porque hay un subreporte de estos. Queremos entender por qué la gente está reportando poco sus contactos para tratar de ofrecer las soluciones y que esto se resuelva. En la medida que nosotros podemos trazar a los contactos de los casos, tenemos mayores posibilidades de controlar el brote y de salir lo antes posible de esta situación. Por su parte, Eduardo Castillo, Seremi subrogante de Salud, notificó que Magallanes informó 99 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y que la positividad diaria fue de un 9%, mientras que la acumulada aumentó a un 12%. Señalando que de acuerdo a Vigila, nuestra región hoy día presenta 99 casos nuevos de COVID-19. Esta cifra se distribuye de la siguiente forma, según localidades: 75 de Punta Arenas, 10 de Puerto Natales, 7 de Porvenir, 6 de Cabo de Hornos y 1 sin notificación. Los 99 casos obtenidos fueron de un total de 1.155 muestras analizadas en laboratorios de nuestra región. 32 casos corresponden a búsqueda activa que desarrollamos en los distintos operativos territoriales. A su vez, también se confirmó una tendencia a la baja respecto a la situación de los pacientes internados positivos a COVID-19 en la red hospitalaria regional. En cuanto a hospitalizados en la red asistencial, de los 154, 41 están internados por ser positivos a COVID-19. Estos pacientes están hospitalizados en los recintos de las siguientes localidades: 34 en Punta Arenas, 6 en Puerto Natales y 1 en Porvenir. Hay 18 pacientes en aislamiento, 14 pacientes en UCI, 9 pacientes en UTI, 8 en Punta Arenas y 1 en Natales. Con ventilación mecánica invasiva se encuentran 13 pacientes en el Hospital Clínico Magallanes y hay 7 pacientes que están con tratamiento de cánulas de alto flujo, 5 en Punta Arenas y 2 en Natales. El porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID corresponde hoy a un 27% del total de hospitalizados en la región, cifra que sigue con tendencia a la baja. Finalmente, y tras la visita del especialista del Ministerio de Salud, la región será monitoreada durante las próximas 2 semanas para finalmente volver a analizar si tanto Puerto Natales como Punta Arenas avanzan de etapa en el plan paso a paso. Bien, ahora le contamos que nueva denuncia por ataque de mismo pitbull que mordió a un niño de 11 años en el Parque María Betty algunos días atrás. Es que se conoció durante esta jornada en Pingüino Multimedia. Está la nota de Luis García. Un vecino del sector sur poniente de Punta Arenas denunció haber sido atacado por el mismo perro que hace algunos días atacó a un menor. El hecho habría ocurrido en el mes de septiembre, cuando el vecino se encontraba arreglando su camión en las afueras del sector Monteverde, en la prolongación Pedro Aguirre Cerda. En ese instante, su hijo de 8 años jugaba, luego de haber aprendido a andar en bicicleta, saliendo desde el patio de la vivienda de su vecino, el perro en cuestión, el cual intentó atacar a su hijo y este, por defenderlo, recibió toda la violencia del animal. Luego de ver la publicación de El Can, que atacó a este menor en nuestro medio, se contactó con Pingüino Multimedia y quiso contar su verdad para saber detalles de lo que le ocurrió a él y para pedir que este tipo de animales se encuentren bajo un estricto control. Bueno, ese día yo estaba trabajando fuera de mi casa, haciendo el cerco, y el perro en realidad atacó a mi hijo de 8 años. Y yo, por defenderlo a él, el perro me atacó a mí. Me causó varias heridas en el pie, de la cual tuve 20 días en cama. Me afectó mucho porque se acercaba el 18 de septiembre, yo soy particular, trabajo el día a día. Así que, no, terrible. A mí estuvieron a punto de hacerme injerto en la pierna. Se me hinchó la pierna de tal manera que no podía ponerme zapatos, no me podía poner nada. El perro, es tanta la fuerza que tiene que el perro a mí me botó contra el cerco del vecino. Botamos el cerco. El perro a mí se ensequeció conmigo, no me quería soltar, a pesar que yo lo conocía desde chico el perro. Y después, cuando salí, yo le hice saber a ella que ella no estaba capacitada para tener ese perro, porque en realidad si hubiese atacado a mi hijo, otro hubiese sido el cuento. Y en ese mismo día de la noche,
Vinieron Carabineros y Carabineros me dijo a mí, con estas palabras textualmente, mira, yo vengo a hacerte toda la denuncia que tú estás haciendo, pero tú matas al perro y yo te voy a venir a buscar para llevarte detenido. Porque hay una ley que protege más a los animales, que en este caso a ti, porque a ti te causó herida, y al tú matar al perro es más grave la situación. El afectado trabaja como independiente, situación que le generó bastantes pérdidas debido a que fueron 20 días que no pudo trabajar, hecho que terminó por costar la celebración del 18 de septiembre junto a su familia debido a que no generó ingresos. Los antecedentes de esta mordedura también se encuentran en poder de las autoridades y esperan sean solucionados. Bien, cambiamos de tema. Ahora le comentamos que hijos de una mujer de la tercera edad presentaron una querella criminal por cuasi delito de homicidio en la muerte de su madre, que se contagió de COVID al ser derivada al hospital por una orden judicial. Esta es la nota de Roberto Martínez. Por el delito de prevaricación y un cuasi delito de homicidio, la familia de una adulta mayor interpuso esta jornada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una querella criminal contra quienes resulten responsables, en un caso que se remonta al mes de julio de este año y donde, tras una serie de decisiones erróneas, se tuvo que lamentar el deceso de la señora María Fernandoy Relagante. Todo comenzó cuando se aplicó la cuarentena para la capital regional de Magallanes por los altos contagios de COVID-19, medida decretada en carácter de total para las personas mayores de 75 años, quienes quedaron totalmente imposibilitados de salir de sus hogares. Fue así que en una causa judicial por supuestos abusos en perjuicio de la señora María, la magistrada del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Marcela Vergara, ordenó el 28 de julio pasado el ingreso al Hospital Clínico de Magallanes de la víctima, con el objeto de que ésta pudiera recibir atención médica adecuada. Esta señora, que se encontraba en condiciones de salud normal, se denunció respecto de ella que habría una situación de abuso y sin ninguna prueba, de inmediato el tribunal lo que hace es sacarla del hogar y la deriva al hospital clínico. Entonces estamos hablando de una persona de tercera edad que es llevada al hospital clínico en plena pandemia, en el apogeo del COVID. En agosto de este año, en la misma causa, dicha jueza habría dispuesto en la audiencia de preparación de juicio una medida cautelar que consistía en que la mujer afectada fuese ingresada a un establecimiento de larga estadía del adulto mayor, por un plazo de 180 días. Sin embargo, mientras esperaba el cupo respectivo para formar parte de este ELEAM, ella se mantendría internada en el principal recinto asistencial de Punta Arenas y, de acuerdo a la disponibilidad de camas, se podría ordenar su traslado a un hospital de menor complejidad dentro de la región. De esta forma, los hijos de la víctima ingresaron un escrito al tribunal solicitando el egreso de su madre del hospital clínico por haberla encontrado en malas condiciones cuando la fueron a ver, constatando que no la habían aseado y que estaba totalmente abandonada. No obstante, y tras permanecer por algunos días en el recinto médico, la señora María se contagió de COVID-19 y a causa de este mortal virus terminó perdiendo la vida a las 23:50 horas del sábado 29 de agosto. Y eso hace de que esta persona de una edad superior a los 75 años se contagie de COVID y termine falleciendo producto precisamente de esta resolución que nosotros consideramos absolutamente injustificada del tribunal, donde el tribunal no observa las mínimas normas que había establecido la autoridad sanitaria y expone la salud de la víctima al contagio del COVID y en definitiva a fallecer producto de esta enfermedad. Por todo lo anterior, la querella patrocinada por el abogado Juan José Arcos solicita que se remitan los antecedentes a la Fiscalía Local, a fin de que en definitiva se formalice la investigación para que los responsables de estos ilícitos sean condenados a 3 años de presidio, al pago de los perjuicios y demás indemnizaciones legales que se deduzcan en la acción civil correspondiente, y también a que se efectúen diversas diligencias y se llame a declarar, entre otras personas, a la otrora Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, con el fin de que dé cuenta de las recomendaciones existentes sobre el acceso de personas de la tercera edad a los hospitales con pacientes COVID. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre.
Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-247262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Bien, retornamos a la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia para contarle que más de 20 profesionales de Senadis diseñaron una estrategia destinada a generar planes de trabajo para potenciar la participación y asociatividad entre las personas con discapacidad en las regiones del sur de Chile. Para eso vamos a tomar contacto y conversar sobre este tema con Iván González, director del Senadis en la región de Magallanes. Director, hola, buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Bueno, para que nos comente esta estrategia, ¿cierto?, que se realizó. Sí, el día de ayer se reunieron desde la región de los lagos, ríos, Aysén y Magallanes, distintas agrupaciones donde dimos a conocer la estrategia que vamos a llevar como macro zona sur para fomentar la participación de las personas con discapacidad en sus territorios, principalmente en territorios locales. La idea apunta a fortalecer las competencias de las organizaciones para que puedan conformarse como consejos comunales de la discapacidad, ya que a través de esa instancia la experiencia del servicio ha sido positiva, ya que ha permitido contar con dirigentes potentes en materia de discapacidad y también convirtiéndose en referentes de discapacidad en sus propios territorios para obviamente alcanzar sus objetivos que las mismas organizaciones en la comuna determinen. Así, esto está dirigido, y favorecerá más o menos a cuántas personas. La idea es que esto apunte a las organizaciones de y para personas con discapacidad de la región, principalmente para que vayan aglutinándose en torno a estos consejos comunales y permitan tener mayor incidencia en los territorios. No podría darte un número exacto hoy en día a cuántas personas va a beneficiar, pero sin prejuicio que va a beneficiar a toda la comunidad con discapacidad en la medida de que tengan mayor incidencia en las políticas públicas que se llevan a cabo en los territorios locales. Actualmente en la región de Magallanes tenemos esa experiencia a través del Consejo
Comunal de la Discapacidad de Punta Arenas. Y esa experiencia nosotros la queremos trasladar a otras comunas como Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos, y así tratar de sumar al mayor número de comunas posible para que puedan enganchar también los municipios con esta idea y puedan ver el valor que tiene el tener consejos que les permita orientar respecto de las políticas públicas a nivel local que se tomen y tomar su consideración respecto de aquellos mismos. Claro, director, bueno, obviamente todo esto viene aparejado con lo que ha afectado a la pandemia, que es también favorable en relación a estos proyectos que se realizan producto de todo lo que se está viviendo, ¿cierto? Así es, la verdad es que la pandemia y la emergencia sanitaria lo que ha hecho es intensificar las barreras que ya tenían las personas con discapacidad, se han incrementado en algunos aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con la salud mental, y también con las barreras físicas, con la comunicación, en el caso de las personas sordas, el solo hecho de usar mascarilla, le estamos quitando un elemento de comunicación que utilizaban, y también a las personas ciegas, que muchas veces se les ha complicado mucho el desplazarse acompañados, y un sinfín de número de barreras que se han generado durante esta pandemia, principalmente también con la pérdida de empleo y otros hechos que nosotros hemos tomado conocimiento acá en la oficina a través de la organización y hemos tratado de prestar todo el apoyo para que puedan de alguna u otra forma ir mejorando sus condiciones y su calidad de vida durante la emergencia sanitaria, que sin perjuicio que ha afectado a las personas con discapacidad, nos ha afectado a todos en particular también. Así es, tal como se indica también dentro de esta estrategia destinada a generar planes de trabajo, ¿qué tipos de trabajo son los que se están diseñando? ¿Perdón? Como ¿En dice qué aquí, bueno, planes de trabajo con...? Sí, bueno, la estrategia contempla que se van a levantar información y en base a la información que se levante en conjunto con las organizaciones se van a formular planes de trabajo que se van a proponer a las autoridades municipales dependiendo de la comuna y la idea es que nos comprometamos con las organizaciones a dar cumplimiento a ese plan con los objetivos que nos fijemos dependiendo de la comuna. Así es, director. Bueno, queremos agradecerle por estar con nosotros y darnos esta importante información también en lo que está realizando el Servicio Nacional de Discapacidad aquí en la región de Magallanes también. Muchas gracias. Oye, yo quisiera pasar 2 avisos económicos antes de que termine la entrevista. La primera es que la próxima semana se celebra el día jueves, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y hay una serie de actividades que se han levantado tanto de las organizaciones como de SENAI, a las cuales estoy invitando a la comunidad a que puedan participar. Hay unos conversatorios bastante interesantes que se van a desarrollar a través del Facebook Live de Discapacidad Magallanes para que lo puedan buscar y unirse a estas conversaciones que van a ser bastante importantes. Nosotros vamos a participar como SENAI el día martes hablando de políticas públicas y además tenemos 2 seminarios que estamos desarrollando, uno en conjunto con LUMAC y otro destinado al área de educación, y también invitar a las personas y también a las personas con discapacidad y organizaciones de y para personas con discapacidad a realizar a responder la consulta ciudadana respecto a la ley 20.015, que es la ley de inclusión laboral. Esta ley se va a modificar y por tanto se está recogiendo toda la opinión de la sociedad civil para poder mejorar esta normativa y pueda promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Así que yo quiero dejar esas 2 invitaciones a sumarse a las actividades que están destinadas para hablar acerca de discapacidad, para promover los derechos, visibilizar cuáles son las barreras que tienen las personas con discapacidad, y también los invito a ingresar al sitio de senais.cl y buscar la opción donde aparece la consulta respecto de la ley de inclusión laboral, ya que la opinión de las organizaciones y de quienes trabajan con personas con discapacidad nos parece muy relevante y queremos recogerla a través de esta encuesta. Director, muchas gracias por toda esa información que nos ha dado también importante también para la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Ahí estábamos entonces con Iván González, director del SENADIS Magallanes, conversando con Pingüino Multimedia. Nosotros continuamos con las informaciones y le comentamos que docentes de la Corporación Municipal de Puerto Natales buscan que alcalde Paredes cumpla con cárcel deuda de más de 300 millones de pesos. Esta y otras informaciones judiciales en este segmento informativo.
con una solicitud al Juzgado de Letras y Garantía de Puertos Natales de decretar el arresto al alcalde de esa ciudad, Fernando Paredes Mancilla, para que sea ingresado al centro penitenciario por el lapso de 30 días por el incumplimiento del pago de la totalidad de la deuda, habiendo transcurrido más de 11 meses desde que se ejecutara la requerida de este pago. Persiste en el incumplimiento de las obligaciones que esta misma se comprometió, indica en la acción judicial, efectuando pagos parciales muy inferiores al crédito, manteniendo una deuda que asciende al menos a la suma de 326 millones de pesos, sin considerar incrementos intereses, en perjuicio de 81 docentes, de los cuales 3 ya han fallecido sin poder obtener el pago de su crédito, señala la acción judicial presentada por la abogada Karina Mancilla Barría. En otro hecho judicial, como autor del delito de violación fue condenado Narciso Alejandro Ojeda Santana, quien conocerá su sentencia el día de la lectura del fallo el próximo miércoles 2 de diciembre a las 13 horas. El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, logró acreditar durante el juicio que la noche del 16 de abril del año pasado, mientras la víctima se encontraba en su domicilio, fue visitada por el acusado, quien, aprovechando su discapacidad mental, la agredió sexualmente, entregándole luego dinero en efectivo para que se mantuviera en silencio. Cabe mencionar que estos hechos se venían repitiendo desde el año 2018. En el mismo Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, durante este viernes se sentenció a 10 años y un día de presidio efectivo a Juan Alejandro Pérez Barría, quien deberá cumplir como autor de 2 robos con fuerza en lugar habitado y un delito de receptación. Esta causa fue llevada a juicio oral tras un trabajo de foco investigativo realizado por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía, SACFI, y la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, la cual relacionó la autoría del acusado con estos delitos en 3 lugares donde sustrajo especies, enfrentándose incluso a adultos mayores que eran sus ocupantes. Finalmente, y en otro hecho, desde el jueves 3 personas dieron inicio a una huelga de hambre líquida temporal y ayuno rotativo en el gimnasio de la NEF, ubicado en Presidente Pedro Montt 940 de Punta Arenas, en protesta y exigencia de una salida política tanto a quienes se encuentran privados de libertad, que se encuentran con causas pendientes desde el comienzo del estallido social. Bien, ahora le comentamos que 166 mesas serán constituidas este sábado en Magallanes para las primarias que se realizarán este domingo. A las 15 horas de este sábado iniciará el proceso de constitución de las 166 mesas para que los 153.363 electores que están habilitados para sufragar el domingo en la región de Magallanes elijan al próximo gobernador de la región más austral del país. Y locales de votación en Punta Arenas ahora son 21, antes fueron 31. Ya. Los colegios escrutadores siempre son 6, ahora son 4, uno por provincia. Los protocolos dispuestos por el Servicio Electoral serán los mismos que se utilizaron para la elección del plebiscito de octubre. Las medidas tomadas y que están determinadas por el Consejo Directivo del CERVEL se van a mantener. Y el lápiz azul también, el aforo de los locales, en fin, todo eso. La presidenta regional del CERVEL, María Teresa Kuzmanik, indicó que el domingo las mesas deben estar constituidas por los 5 vocales, pueden ser 3, a las 7:30 horas, para que de 8 a 18 horas cada elector pueda emitir su derecho a voto. El domingo hay que estar a la constitución de mesa los vocales a las 7:30 de la mañana. Si no llegan en un tiempo prudencial, digamos de 7:30 a 8, los delegados de las juntas electorales deben designar vocales que reemplacen a estos que no concurrieron, y 2, lo más terrible para el vocal es que las juntas electorales los van a denunciar como vocales que no concurrieron, se denuncian al juzgado de policía local y correspondiente, y entonces les van a aplicar una multa. La proyección del CERVEL es que a las 20 horas estén todos los votos escrutados para saber quién será el nuevo gobernador de la región de Magallanes, que por primera vez la decisión la tendrán los magallánicos. Pero creo que antes de las 2 horas, antes de las 8 va a estar todo terminado, porque es un solo voto, con 2 nombres en cada voto, entonces no hay mucha dificultad, no hay mucho que escribir, no hay mucho que sumar, no hay mucho que demorar, digamos.
Bien, antes de finalizar la edición central de noticias de Pingüino Multimedia, lo dejamos invitado a la entrevista que realizó nuestro colega Jesús Nieves al doctor Rafael Arauz, quien estuvo de visita aquí en Magallanes, asesor del Ministerio de Salud, conversando obviamente con todas las medidas que se impondrán ya en los próximos días para tratar también de salir de la cuarentena en las ciudades que nos mantenemos así, Punta Arenas y Puerto Natales. Que tengan buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Pingüino Multimedia y Tiempos de Pandemia? Vamos a conversar, con Rafael Arauz. Rafael Arauz se encuentra en la región de Magallanes desde ayer para evaluar algunos índices de la positividad de exámenes de PCR y también para evaluar junto a la intendenta Jennifer Rojas algunos planes comunales para Punta Arenas y Puerto Natales para que puedan salir de este largo confinamiento que los tiene desde hace prácticamente 3 y 2 meses respectivamente. Rafael, un gusto para Pingüino Multimedia. Muchas gracias por la entrevista, feliz de estar acá. Rafael, tenemos unos índices epidemiológicos bastante preocupantes en la región de Magallanes, sobre todo en Punta Arenas y Puerto Natales. Pero la pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué Punta Arenas y Puerto Natales aún no pueden salir de la cuarentena? Bueno, efectivamente, si uno mira una foto, los números no se ven bien en cuanto al número de contagios, pero una cosa que hemos aprendido es que la pandemia no es una foto, es dinámica, y si uno mira la curva de los indicadores, sobre todo a nivel, por ejemplo, de testeo y de cantidad de testeo y de positividad de los exámenes, hay algunos signos que son positivos y que sugieren que eventualmente, si seguimos haciendo los esfuerzos que se están haciendo, va a cortarse ese periodo y vamos a lograr salir relativamente pronto de la situación en que estamos. ¿Por qué ha sido tan difícil acá? Es una materia de investigación, no lo sabemos, pero tenemos algunas hipótesis. Una, probablemente el clima acá no ayuda, ¿cierto? Porque con todo el frío tan prolongado, gran parte de las actividades familiares se hacen y sociales se hacen encerrados, ¿cierto? Básicamente dentro de 4 paredes y con poca ventilación, y eso hace que haya mucha transmisión intrafamiliar de los casos iniciales, y eso genera que las cuarentenas anden más lento. O sea, si uno tiene 2 o 3 casos consecutivos en una familia, eso definitivamente hace que la cuarentena pierda su efectividad. Por eso que es tan importante el concepto de la residencia sanitaria, que yo sé que es difícil comprenderlo y aceptar irse a una residencia, pero en la medida que uno se va a una residencia, uno elimina el riesgo de sus familiares de contraer la enfermedad, y el aislamiento es mucho más efectivo. Entonces, un poco tratando de ver lo que ha pasado acá, creemos que si bien se está haciendo un tremendo esfuerzo a nivel de la red asistencial, el equipo médico que ha manejado la pandemia es un equipo muy experto y lo ha hecho muy bien, también se ha hecho muy bien la capacidad de testeo, se ha aumentado notablemente, y si uno se compara, por ejemplo, con estándares de la Organización Mundial de la Salud, Punta Arenas y Natales están muy sobre lo que se requiere como mínimo. Ahora, si vemos cuántos exámenes estamos haciendo con respecto a los casos que tenemos, no estamos tan bien. O sea, de nuevo, la comparación con uno mismo, en este caso, nos hace ver que si bien tenemos un número absoluto de exámenes adecuados, debiéramos estar haciendo más para el número de casos que tenemos. Entonces, en base a eso, la primera medida que vamos a tratar de impulsar es optimizar lo que ya se está haciendo y tratar de adherir o agregar nuevas técnicas, de estrategias de testeo, como por ejemplo el testeo por antígeno, cosa de tratar de rápidamente aumentar la capacidad de testeo y sobre todo aumentar la capacidad de testeo en zonas donde es difícil acceder. O sea, pedirle a alguien que vive en una localidad lejana que se haga una PCR y que esté aislado rápidamente es muy difícil. Por lo tanto, el test de antígeno permite que ese problema se solucione porque es muy fácil de realizar. O sea, no se necesita un laboratorio sofisticado para poder hacerlo. Por lo tanto, eso es algo que vamos a empujar. Lo mismo, tratar de empezar a hacer muestras agrupadas que se llaman pool testing, que eso también permite, con la misma plata que uno está gastando en los exámenes que ya tenemos, estudiar a más gente. Estamos en el límite de la positividad como para poder pensar que ya se puede empezar a hacer, sobre todo en la búsqueda activa de casos. Y eso yo creo que nos va a permitir aumentar en forma notable la capacidad de testeo, debiéramos aumentarla un 60, un 70%. ¿Con qué objetivo? No con el objetivo de bajar artificialmente la positividad, sino que con el objetivo de encontrar a toda la gente que está circulando sin síntomas y que está transmitiendo la enfermedad, y hay un efecto natural de hacer el diagnóstico que uno se ve con la obligación moral de aislarse. Entonces es más fácil para alguien que sabe que tiene la enfermedad cumplir una cuarentena, cumplir un aislamiento, que alguien que no lo sabe. Entonces el esfuerzo en el fondo se recompensa con la capacidad de aislar a todos los casos que no saben que están enfermos y que están transmitiendo la enfermedad.
Eso con respecto a testeo. Y también debemos mejorar la trazabilidad porque somos la tercera región con menor trazabilidad. Tenemos un 2.2 de razón por contacto de cada una persona. Solo 2 contactos estrechos se están consiguiendo y en algunas ocasiones el mismo Seremi de Salud de Magallanes, su subrogante Eduardo Castillo, ha dicho que tenemos hasta 20 contactos estrechos y algunas personas dicen o declaran, 5 de cada 10 declaran no haber tenido contactos estrechos. ¿Cómo podríamos mejorar esa trazabilidad? Bueno, ahí lo que estamos haciendo es tratar de invertir el flujo habitual, ¿cierto? Uno piensa en nivel central, cuáles son los problemas en el nivel local y uno va e implementa estrategias. Lo que queremos hacer es aquí darlo vuelta, en el fondo, a través de las cuadrillas sanitarias y la gente que hace estudios etnográficos, tratar de ver por qué la gente no está reportando sus contactos. No lo hacen porque no quieran, sino que, ¿cierto?, hay alguna razón de base. Porque tienen miedo de perder un trabajo, porque tienen miedo de no poder ir. Entonces, en la medida que conozcamos realmente cuáles son esas razones, vamos a poder ofrecer soluciones que realmente tengan un impacto en la gente y que de esa manera tener la expectativa de que la gente pueda efectivamente declarar con tranquilidad sus contactos, entendiendo que uno no está perjudicando al otro, sino que estamos saliendo más rápido de la cuarentena y eso nos va a permitir tener, por ejemplo, un verano abierto para poder recibir turistas. Entonces, yo creo que es clave que esto se trabaje en conjunto, no solamente culpable la persona que no declara contactos, sino por algo no lo está haciendo. Y eso es lo que necesitamos entender, tanto en Natales como en Punta Arenas, cosa de poder diseñar los apoyos que esas personas necesitan para poder efectivamente declarar sus contactos. Entonces, yo quiero decir que la trazabilidad no está... es injusto, me parece, para la Seremi decir que están haciendo una mala trazabilidad, porque en el fondo hay muchos indicadores de la trazabilidad que están bien. El problema es que mientras no seamos capaces de encontrar a los contactos, no podemos mejorar la trazabilidad. Entonces, es clave entender cuáles son esas limitaciones para poder aumentar el número de contactos por caso y de esa manera ser capaces de encontrar los casos nuevos dentro de los contactos que ya están en seguimiento. Si eso pasa, el brote se controla rápidamente. Y en esa misma línea, perdón, hay un indicador que también, que no es tan mal, pero podrían mejorarlo rápidamente. Cerca de un 50 o un 55% de las personas en Punta Arenas consultan al doctor con menos de 48 horas de síntomas. Eso era ser 100%. O sea, si sabemos que estamos en época de COVID, donde el virus que circula es COVID, y yo tengo fiebre, me siento mal, muelen los músculos, no espere dos días para ver si se le pasa, no se le va a pasar, es COVID. O sea, hay que ir el mismo día. Y eso significa que vamos a mejorar la capacidad de aislar a las personas en el periodo infectante, que son los primeros días de enfermedad, ¿cierto? Entonces, incluso un poquito antes. Entonces, si mejoramos ese indicador, que es simplemente ponerse las pilas, me siento mal y prefiero ir de más al doctor que de menos, y logramos mejorar el porcentaje de gente que consulta precozmente, también vamos a tener un impacto en el control de la pandemia. Yo creo que ahí tenemos 3 cosas donde actuar. Ahora usted habló de algo bastante importante, que es el turismo. Ayer se reaperturó el Parque Nacional Torres del Paine. ¿No es un poco contradictorio reabrir el Parque Nacional de Torres del Paine cuando Punta Arenas y Puerto Natales continúan en una larga cuarentena y prácticamente los turistas que llegan al aeropuerto tienen que cruzar un túnel sanitario? Sí. ¿No es un poco contradictorio eso? O sea, la contradicción no va en haberlo abierto, pienso yo, porque en el fondo como comuna y localidad puede hacerlo bajo el concepto del paso a paso. Lo que sí hay que coordinar muy bien es cómo se va a eso integrar en lo que es el funcionamiento y la mecánica y la articulación regional, ¿cierto? Que la gente que trabaja en Natales, cómo lo va a hacer para ir a trabajar a Torres del Paine, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que hay que coordinar, pero también era difícil mantener la comuna cerrada si bien no tenían casos. Entonces, esa es la razón. Entonces, uno de los objetivos de venir para acá efectivamente es entender esas dinámicas y poder articular mejor y que tenga sentido la apertura del parque. La pasada de gente por como este túnel sanitario es algo que se permite. Dentro de 24 horas uno puede llegar al destino que uno requiere en la medida que cumpla con todos los requisitos. Ahora usted también se encuentra aquí para elaborar un plan comunal para Punta Arenas y Puerto Natales. ¿En qué se basa ese plan para estas dos comunas? Ese plan se basa en que nosotros tenemos un set de indicadores que nos muestran, ¿cierto?, la realidad de una localidad específica, y esos indicadores nos permiten hacer diagnósticos de cuáles son los puntos que dependen de la gestión central y cuáles son los puntos que dependen de la gestión local. Entonces nosotros un poco lo que hacemos es miramos todos esos indicadores, hacemos un análisis, se lo pasamos al Seremi, el Seremi lo revisa con las propuestas que nosotros hacemos, nos devuelven el papel con lo que ellos opinan de la propuesta y se llega a un plan de consenso
que tiene el objetivo, ¿cierto?, de tomar lo que está pasando acá y la experiencia acá, porque no necesariamente el traje que diseñemos le va a calzar a todo Chile. Entonces tenemos que tratar, dentro de lo posible, porque la factibilidad de hacer 360 planes, no necesariamente que son las 360 comunas, no necesariamente es algo posible, pero sí focalizarnos en aquellas comunas que están con situaciones complejas y tratar de ver si esta mirada más local, que venga desde las necesidades de cada lugar, nos permite diseñar mejores planes. ¿Y cuáles son esos 5 indicadores o algunos indicadores que ustedes toman para estas 2 comunas? Bueno, indicadores muy generales, que son los epidemiológicos que ya discutimos, y también indicadores de gestión de laboratorio son claves, y ahí está la positividad, que es muy conocido, la cantidad de test por caso, que también es muy conocido, y un indicador muy importante, que es el número de test que estamos haciendo por la incidencia de la enfermedad. O sea, yo, por ejemplo, si Punta Arenas está haciendo, estoy inventando un número, 5.000 test a la semana, y eso es muy bueno, y lo tiene en la cabeza de Chile en la cantidad de testeos, pero resulta que tienen 3.000 casos, no están mal, necesitan hacer 15.000. Entonces, nosotros tenemos ese testeo que nos permita ajustar el número de test por la cantidad de casos. Y ahí lo que yo les decía, o sea, si uno mira así a la rápida, el testeo en Punta Arenas está muy bien, hacen harto test. Pero si lo comparamos con la cantidad de casos que tienen, estamos cortos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo aplicamos un indicador localmente que nos va a decir que, por ejemplo, otra localidad en Coquimbo, donde tienen menos casos, quizás están haciendo menos test, pero están mejor parados porque no necesitan hacer tanto test. Entonces, nos permite un poco mover la necesidad de test según lo que realmente está pasando en cada localidad, y de esa manera es como un indicador más inteligente. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros vimos acá, que si bien a nivel global los números son buenos en la cantidad de test, no es suficiente para la cantidad de casos que tienen. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo estamos aplicando indicadores que los usamos para todas las regiones en forma puntual acá. Los indicadores de trazabilidad son importantes, que son fundamentalmente la capacidad de llegar a los casos y a los contactos en poco tiempo, ¿cierto? Asegurarnos que están en aislamiento. Esos números, la verdad, están bastante bien acá, ¿ya? Tanto en Natales como en Punta Arenas. Y otro indicador muy importante es el indicador de cómo se comporta toda la estrategia de seguimiento, que es la cantidad de casos nuevos que vienen de contactos en seguimiento. Si esa cantidad de casos nuevos que vienen en contacto en seguimiento es alta, es el 100%, tenemos controlado el brote. Entonces, cada persona que se enferma sé de dónde vino. Pero eso acá está mal, están en 30-35%. Entonces, ¿cómo se mejora ese contacto? Teniendo más contactos primero. Porque si la gente no declara sus contactos, yo no tengo cómo saber si la persona que se enfermó era un contacto de alguien. No puedo hacer la trazabilidad para atrás, es muy, muy, muy difícil. Entonces, en la medida que nosotros declaremos contactos, ¿cierto?, nosotros vamos a empezar a observar que la gente que se enferma son los contactos que ya conocíamos. Y eso nos permite también actuar más rápido y ser más oportuno. Y entonces, por eso que parto diciendo que esas son las 2 medidas que hay que reforzar, porque son las 2 medidas que acá particularmente parecen más débiles y que son mejorables también. O sea, hay indicadores que uno no puede mejorar. Por ejemplo, no sé, si tuviera limitación en la cantidad de exámenes, no vale la pena intentarlo porque no podemos hacer más exámenes. Entonces ahí habría que buscar otra alternativa, pero sí podemos mejorar la capacidad de testeo. Entonces esos son 2 ejemplos de cómo se está tratando de hacer el traje a la medida, de alguna manera. Ahora usted también era el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Siempre hubo esa preocupación por Magallanes cuando se inició esta segunda ola, que en su momento se dijo que no iba a ser tan letal, pero después, meses después, 3 semanas después, aumentaron la cantidad de muertes, aumentaron la cantidad de contagios y la positividad por las nubes? Ayer, por ejemplo, se sextuplicó el promedio nacional. ¿Siempre hubo esa preocupación de Magallanes cuando llegó esta segunda ola? Una segunda ola siempre es preocupante. En el fondo, nosotros teníamos antecedentes buenos de Magallanes en el sentido de que la primera ola se controló bastante mejor que en otras partes, y hubo un segundo brote importante entre la primera y la segunda ola que también nos preocupó mucho en su momento, pero que también se contuvo súper bien y precozmente. Entonces, esta última ola, sí, la verdad es que fue muy preocupante desde el principio. Pensábamos o teníamos la esperanza, la expectativa de que se iba a controlar bien como ocurrió con las olas anteriores. Sin embargo, por motivos que estamos tratando de entender, como hablábamos al principio de la entrevista, eso no ocurrió, y probablemente tiene mucho que ver con la capacidad de identificar contactos y trazar bien a esos contactos que no conocíamos. En la medida que tenemos una epidemia que circula en la comunidad y casos que no sabemos de dónde vienen, es muy difícil hacer la trazabilidad, y esos son los casos que vemos. O sea, por cada caso que vemos, ¿cierto?, hay 2 o 3 al menos
que no vemos, eso pasa en todo el mundo, ¿cierto? Sabemos que hay más casos asintomáticos que los casos sintomáticos, y esos casos asintomáticos están más lejos aún de ser trazados si no tenemos los contactos. Entonces se genera ahí una cadena de cuellos de botella que hacen muy difícil la trazabilidad, y que cada una de esas personas se va a su casa sabiendo o no que está enfermo, y perpetúa la pandemia en las casas, y eso hace que la respuesta a la pandemia sea tan lenta. Si uno mira lo que pasó en Santiago, que fue más corta, la cuarentena también fue muy extendida, y eso es porque la gente, al aislarse en sus casas, inevitablemente tiene algo de contacto con las personas, y se ocurren casos secundarios, porque se infecta el hijo, se infecta la pareja, se infecta la mamá, etc. Eso es lo que tiene, y ahí llegamos quizás a un último set de indicadores, que son los indicadores que hablan de la ocupación de residencias sanitarias, que en Punta Arenas es adecuado, pero en Natales todavía se puede aumentar mucho más la ocupación, en que si bien nosotros estamos conscientes que es difícil irse de la casa, ¿cierto?, y hospitalizarse, entre comillas, o tener una estadía de 11 días o de 8 días, lo que sea, en una residencia sanitaria, es clave también para el control de la pandemia, porque uno saca el foco infectante del domicilio o del trabajo, etc. Entonces, ese es otro punto que no llegamos a tocar en profundidad, pero que probablemente va a ser parte de lo que vayamos mirando durante esta semana, de cómo podemos mejorar el índice de ocupación de camas de residencias sanitarias, sobre todo en Natales. Ahora también se está elaborando un mapa donde, por ejemplo, el centro de Punta Arenas, la Plaza Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas y el Cerro de la Cruz son las zonas donde mayor se desplazan las personas que viven en lugares donde hay más contagios. Pero ¿cómo incentivar a la población que circula por estas zonas, que podrían estar contagiados, asintomáticos, y no lo saben, pero no se quieren hacer el examen de PCR porque tienen miedo de perder el trabajo, de quedarse en sus casas? ¿Cómo incentivar a la población para que se realice el examen de PCR y darles a entender que de esa manera es la única que podemos cortar la transmisión del virus y poder salir de la cuarentena? Bueno, es una tremenda pregunta, y yo creo que ahí está todos los esfuerzos que queramos poner, porque en el fondo tenemos las herramientas, o sea, los indicadores, que es complejo tener indicadores, eso ha sido un trabajo súper grande, y tener, por ejemplo, estos mapas de movilidad ha requerido el esfuerzo de institutos de investigación, de los datos del gobierno, de los datos de una empresa de teléfono. Todo eso se junta y se permite observar esta movilidad de la gente que tiene más posibilidad de estar infectada. Es un tremendo trabajo, pero eso no nos va a llevar a nada si la gente no se testea efectivamente. Entonces, por eso yo creo que es clave el levantamiento de datos que se llaman cualitativos, que estamos tratando de hacer a la vez ahora, las varillas sanitarias, para poder entender cuáles son las razones por las cuales la gente no refiere sus contactos y no se quiere hacer el testeo. Si es porque lo van a despedir en la empresa, bueno, no puede ser. Tenemos que ir a entender por qué la empresa lo va a despedir y tratar de ayudarlos y darles las certezas para que eso no ocurra. Entonces, yo creo que acá tenemos que entender que la única forma de salir de la pandemia es un esfuerzo conjunto de todos. Y no es un cliché, es verdad. En la medida que nosotros tenemos excelentes mediciones y excelentes indicadores y sabemos todo lo que está pasando, vamos a tener una pandemia gigante y la vamos a poder describir muy bien, pero vamos a tener muchos casos. Entonces, no nos sirve de nada el número si eso no nos lleva a una acción. Entonces, la etapa que estamos ahora, que es una etapa en que ya tenemos construidos todos los indicadores y podemos entender cómo se mueve el virus, la etapa siguiente es por qué algunos lugares funciona muy bien una cuarentena y por qué en otros no. Y más que ir a una acción punitiva, de ir a castigar a la persona que no lo hizo, es tratar de entender por qué no lo hizo. Yo creo que todo el mundo quiere mejorarse, todo el mundo quiere que su familia esté bien, por lo tanto, para no tener las conductas que uno esperaría, tienen que haber razones que son muy potentes y que tenemos que entenderlas para poder mejorarlas. Eso lamentablemente no es algo de un día para otro. Ahora, el gobierno también presentó el plan de vacunación. Son tres pilares fundamentales y hay uno que se llama el plan de emergencia, que podría ser para aquellas regiones que el año que viene, podría ser el primer trimestre o el primer semestre, estén tan complicadas como están en Magallanes. De continuar así, Magallanes podría ser una de las primeras regiones en recibir la inoculación y dosis de vacunas contra el COVID-19. Sí, bueno, yo no participo en el grupo que toma la decisión de vacunación, así que no puedo darte el dato preciso porque no lo conozco, pero definitivamente que hay un trabajo de un grupo grande de la academia, que incluye gente del gobierno y expertos de todo ámbito, que están tratando de definir muy bien cuáles son los grupos de riesgo y cuál va a ser la dinámica para la distribución de las vacunas. Esperemos que tanto las vacunas de los laboratorios que se han anunciado, con las cuales Chile tiene convenios establecidos, se aprueben rápido, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para su uso de emergencia, y podamos estar vacunando pronto, ojalá primer trimestre.
Soy Rafael Arauz, profesional del Ministerio de Salud, ex jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, así que un placer haber conversado con Rafael. Oh, un placer y gracias por acogerme acá en una ciudad tan bonita, un poco helada, sí, pero muy contento de estar acá. Muy bien, yo soy Jesús Nieves, esto es Pingüino Multimedia y Tiempos de Pandemia. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentaron Noticias, edición central en Pingüino Multimedia.